la Biblia nos habla de la aparición o de la venida del Señor Jesucristo. Encontramos en la carta de Juan, que vamos a ir a ella, primera de Juan, lo que en algunas ocasiones sería esa venida, la epifanía, la teofanía, la cristofanía, empleadas o dirigidas hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo, en la venida, la manifestación del Señor Jesucristo, su venida mencionada en forma específica, y todo esto nos retrae, nos lleva nuevamente a esa venida del Señor Jesucristo a este mundo. Cosa que recordaremos pronto, pero que debemos recordar siempre que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Las cosas que vamos a ver hoy, veremos hasta dónde llegamos, todas ellas tienen una relevancia muy importante. Y la razón es esta. Si Él no hubiera venido, si Él no hubiera venido, cuando nosotros pensamos en que Él vino, es sencillo, porque sabemos que Él vino. Y las consecuencias, los propósitos por los cuales Él vino, no siempre tienen para nosotros la importancia que deberían tener. Y la razón es que estamos tan acostumbrados a pensar que Él vino, que Él murió, que Él dio su vida, que sacamos la trascendencia que tiene de que Él vino. Él vino. Y si será importante que para la nación de Israel, Él no vino. Para Israel, ellos piensan que no vino. Todavía lo están esperando. Cuando miramos a la palabra de Dios, encontramos que Él es el Mesías, que Él haya venido debe ser para nosotros extremadamente importante, muy importante. Su venida ha aclarado la historia. Su venida ha cumplido las promesas. Su venida puso luz, encendió luz en la oscuridad. Así que imaginemos si no hubiera venido. Si la promesa aún no se hubiera cumplido, nosotros seríamos los perritos comiendo las migajas que caen de la mesa, porque somos extranjeros a Israel. Por distancias, hubiéramos quedado relegados en la historia de la redención. Pero Él vino, dejó su gloria. Según Filipenses capítulo 2, ¿recuerdan? Él no tuvo por algo a qué aferrarse el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, pero vino. Ese es el asunto. Él apareció y debe ser para nosotros extremadamente importante. Bueno, ¿para qué vino Él? ¿Para qué vino Él? Algunas de las cosas que podemos ver, aquí están en el capítulo 1, versículos 2 y 3, encontramos dos cosas allí por las cuales Él vino. Él se manifestó. Vino. Apareció entre nosotros. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta sola porción de la Escritura enciende la luz en la oscuridad, porque los propósitos que muestra aquí Juan para la venida del Señor Jesucristo, la manifestación abrió el camino a la eternidad. En estos dos versículos nada más. Tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. No se podría soñar jamás esto si Cristo no hubiese venido. Los planes de Dios son perfectos.
Pero imaginemos nosotros poblaciones hoy día a las cuales el Evangelio aún no le ha llegado. Así éramos nosotros antes de Cristo. Así éramos nosotros. Dos cosas entonces que muestra Juan aquí. Él vino a traer vida eterna. En el versículo 2. Y os anunciamos la vida eterna. El canto que tuvimos, el último que cantamos, Él vino, el Rey de Gloria vino, pero Él vendrá. Y tendremos bellas mansiones allí en los cielos. ¿De qué habla esto? El que cree en Él tiene vida eterna. Vida para siempre, que no era posible si Él no hubiese llegado a este mundo. Esa vida que se manifestó, Juan y otros vieron, palparon, tocaron, comprobaron, era necesario y ahora les anunciamos la vida eterna. Un gran propósito para siempre, para siempre. Es el anuncio de comunión. En el versículo 3. Son variadas, digamos. Tenéis comunión para que tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vino para formar la iglesia, para que la iglesia sea una comunidad como ninguna en la tierra, para que tengan comunión entre ustedes. Y él hablaba entre nosotros. El apóstol era uno más entre todos para vivir esa comunión. Y pasado el tiempo, la generación que nacía se sentaría junto a Juan, pienso yo. Y Juan, ¿cómo era el Señor Jesús? El que me salvó. ¿Cómo era él? ¿Qué hacía? Y Juan seguramente, estilo Úrsula, nuestra querida Úrsula, hablaría de pajaritos y lluvias para llevarles a Cristo, a la salvación. ¿Por qué? Porque la vida eterna era importante. Y sin vida eterna no hay comunión. No hay comunión de la iglesia con los incrédulos y no hay comunión con el Padre y no hay comunión con el Hijo. Así que es un gran mensaje. Es una gran cosa, un gran propósito que Cristo haya venido a esta tierra. Si leemos en el capítulo 4, versículo 14, dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este mensaje está dirigido a esos hermanos que podrían creerse que eran los únicos en el mundo, salvados, y que las doctrinas comenzaban a correr entre la iglesia. Así que Él vino para todo el mundo, todo aquel que cree puede ser salvo. El Padre le envió para dar vida eterna y para que hubiera comunión unos con otros. Capítulo 5, estamos en 1 de Juan. Versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estos pasajes tajantes de Juan. ¿Es blanco o negro? Acá no hay medias tintas. Una persona se ha convertido a Cristo o no se ha convertido. ¿Ha confiado plenamente a Él su alma o no lo ha hecho? ¿Tiene a Cristo o no tiene a Cristo? ¿Tiene la vida o está muerto en delitos y pecados? No está en el medio la simpatía con el Señor. No está en el medio el estar entre creyentes. ¿Tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Pero para esto Él vino. Para esto se manifestó. Entonces disfrutemos la vida eterna que ya ha comenzado. Disfrutemos la comunión que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Disfrutemos la comunión que Dios nos ha dado con Él mismo y con el Señor Jesucristo. Él vino para esto.
Él también se manifestó por algo tremendamente importante. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino a dar vida eterna, vino para que la iglesia tuviese comunión, vino para que tuviéramos comunión con el Padre y con el Hijo, vino para destruir las obras del diablo. Y es tremendo porque nosotros hoy, en esta época, vemos muy acentuada la obra del diablo. Es muy diabólico lo que está pasando en el mundo. Hace 35 años, alguien dijo en la televisión, probablemente blanco y negro para esa fecha, dijo, el mundo es Sodoma y Gomorra. Ese hombre está muerto ahora. Si se levanta, no sé qué otras cosas le agregará. Porque el mundo es Sodoma y Gomorra. El mundo está mal. Esto está mal. El diablo ha conquistado las mentes. Pero la iglesia tiene que entender y saber que cuando Jesús vino a este mundo, vino para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo no nos someten. Las obras del diablo no nos esclavizan. Cristo nos ha hecho libre del poder del diablo. En el capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino se esclaviza en una obra diabólica. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces tenemos toda la posibilidad del Hijo de Dios de estar libres de ser esclavizados por el diablo. Pero antes lo éramos, ¿no? Nuestra mente era vana, dicen Efesios. Éramos vacíos, éramos huecos. Hacíamos todo lo que concernía a los deseos de la carne. Éramos esclavos del pecado, obras del diablo. Pero esto no ocurre. Por eso la iglesia jamás puede dedicarse a hablar más del diablo que de Jesucristo. O de los demonios que de la obra de la cruz. Es imposible que esto ocurra. Porque Cristo, el que vino, trajo la victoria sobre Satanás. Y esto no quiere decir que Satanás no nos moleste y no haga cosas en contra de nosotros. Quiere decir que no tiene jamás mayor poder que Dios para derribar al Hijo de Dios. Y mientras el Hijo de Dios se somete a él, va a estar firme. El diablo no le va a tocar. Aquí mismo en el capítulo 5, versículos 3 y 4, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo es el sistema en el que el mundo vive, eso es el mundo, no es el globo terráqueo. No es la tierra en sí mismo. Es cómo el hombre vive, cómo las sociedades viven, cómo machacan contra el Hijo de Dios, que no es solo de esta época, aunque en esta época es masivamente, siempre el mundo ha querido tirar al Hijo de Dios hacia él. Siempre ha ocurrido esto. Pero al igual que con el diablo, la Biblia dice que el que confía en la obra de Cristo, habiendo nacido de nuevo, tiene el poder para vencer al mundo. No se va a atar al mundo, no se va a esclavizar al mundo, porque Cristo le venció. Miremos algún pasaje más. Capítulo 2, 15 al 17. Hemos mirado estos pasajes, por supuesto, ¿no?
le estamos dando otro énfasis. La venida de Cristo. La venida a este mundo, ¿sí? 12:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren ustedes lo que se parece a estas frases y pónganla en el huerto del Edén. Pónganla allí en la vida de Eva y de Adán. Miren ustedes. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No digo que conozcamos todo, pero básicamente conocemos la voluntad de Dios. Sabemos. Algunas cosas son tan simples, tan sencillas, que parecemos burros caminando en contra de las rocas para chocar. Hablo de mí también. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se mete en el mundo, porque el mundo ha sido vencido. Y Dios nos ha dado el poder para que esto ocurra. Así que examinemos nuestras vidas. 2:13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron? ¿Se acuerdan? Cuando nos convertimos, nos tragábamos el mundo. El mundo no nos hacía nada. El diablo no existía y el mundo no existía. Le hablábamos de Cristo a quien se cruzara delante de nosotros. Entonces tal vez el mundo nos ha ido tragando. Antes lo tragábamos nosotros. Ahora el mundo tal vez nos está tomando. Pero dice la palabra de Dios, ustedes han vencido al maligno. No por nuestra fuerza, por supuesto, sino confiando en lo que la palabra dice. Él vino para derrotar, vencer, quitar las obras del mal. Así que Dios nos permita que esto sea valorado en nuestras vidas. También para quitar nuestros pecados. Capítulo 3. Esto es muy normal escucharlo para nosotros, ¿no? ¿Quitó nuestros pecados? Es de todos los días, ¿no? Incluso gracias por quitar nuestros pecados, gracias por perdonarnos, perdóname. Es muy normal que el cristiano use este dialecto. Y está bien, por supuesto. El asunto es, ¿le damos el valor que tiene? 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es un contraste muy grande. El que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Se acuerdan? Aquel que era santo, que era justo, fue hecho maldición allí en la cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en madera. Pero el asunto es que todo eso era yo. No era él, era yo. Pero para eso apareció él. Cuando examinamos nuestra obra sin Cristo, todos sabemos lo que éramos. Todos sabemos lo que éramos. No solamente que practicábamos o vivíamos en el pecado o hacíamos pecado, sino que si al momento de presentarse la obra de Cristo a nuestras vidas, teníamos 2 años y recién habíamos cometido, vamos a suponer nada más, el primer pecado de nuestra vida, eso solo era la primera manifestación de lo que somos en esencia, pecadores. Si una persona no cometiera ningún pecado en toda su vida, ni un solo pecado en toda su vida y muriera, la Biblia dice que es pecador. Porque nacemos en pecado y porque nuestra esencia es pecaminosa. Cristo vino a cambiar. Él vino a quitar nuestros pecados. Y lo menciona Juan de tal manera que la relación de Cristo con el pecado es importantísima. De hecho, en Hebreos dice, la próxima vez que aparezca,
no será en relación con el pecado. No vendrá a morir otra vez. No vendrá a derramar sangre otra vez en sacrificio. Él va a venir a llevarse los suyos. Porque la obra de redención, la obra para quitar el pecado, fue hecha allí en la cruz. Leamos entonces, les dije 3:5, ¿verdad? No, ese ya lo leímos. Capítulo 1. 7 al 10. Miren ustedes que esto es en la práctica común nuestra. Porque todavía lamentablemente pecamos, ¿verdad? Así que Dios es tan bueno con nosotros que nos dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Para esto vino Cristo, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tuvo la venida de Cristo? Que tenemos comunión unos con otros, así que si yo me enojo con Richard y le pido perdón y Cristo no hubiera venido, Richard hubiera dicho: no te perdono nada, mirá, no quiero verte más. De hecho lo hizo alguna vez. Pero es tan serio lo que Cristo hizo por nosotros, que cuando alguien está en pecado, puede ir a esa luz de Cristo, puede decir: perdóname, perdón Señor, perdóname hermano, y Dios le hace libre, y Cristo le hace libre, y el hermano le hace libre. Porque podemos perdonar. ¿Por qué? Porque Él vino a quitar el pecado. A eso vino. La obra de Cristo es tan perfecta que Él justifica, recuerda, ¿no? La justificación, como que nunca hubiéramos pecado. Santos de Dios, ganados por la sangre de Cristo. Es tan bueno que aún siendo pecadores, nos considera santos para Dios. Capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Para nosotros es muy simple decir esto. Pero ¿saben cuándo justamente nosotros no lo valoramos? Cuando no consideramos que Él vino para esto. Y en la práctica, cuando Richard se enoja conmigo, no me perdona. ¿Entienden? Él vino para esto. Él vino para esto. Gocémonos en el Señor de que nuestros pecados han sido quitados. Él vino para que vivamos por Él. Capítulo 4, versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él. Bueno, ahí examinamos lo que es nuestra vida personal. Nuestra vida personal. Así que yo miro a Nahuel y digo: me parece que no está viviendo para Dios. Me parece que no. Y Nahuel me mira a mí y dice: este tampoco está viviendo para Dios. El asunto es que el primer examen tiene que ser personal. Cada uno tiene que examinarse. Lo que no podemos dejar de creer, saber y condicionar nuestra vida a eso, que Él vino para esto. Él vino para esto. Entre unos cuantos propósitos, si sacáramos este para estudiarlo exclusivamente, diríamos: Él vino para que tú vivas para Él. No puedes vivir para nadie más. Bueno, ahí podemos poner cuidado de no tener fanatismo religioso, ¿no? Hemos hablado de esto muchas veces. Si un
padre no cuida a su familia, no está viviendo para Dios, porque lo primero es cuidar a su familia. Así que todas las responsabilidades que tenemos hablan de que vivimos para Él, cuando las cumplimos. Vivo para Él. Las personas, los personajes bíblicos, cuando los encontramos en aparentemente personas muy solitarias, personas que parecían que tenían todo el tiempo para vivir para Dios, no era así. No es siempre así. Pablo, por ejemplo, él decía que prefería que la gente se quedara como él, ¿no? Porque la vida es más fácil, decía él. Eran tiempos de tener cuidado, tiempos peligrosos. Ahora, los apóstoles, hay mención de que eran casados y eran apóstoles. Así que ellos cuidaban su familia y vivían para Dios. También a través de eso. Tenían prioridades y tenían responsabilidades que cumplían. Lo cierto es, hermanos, que el cristiano debe vivir para Él. Entonces, un cristiano no tiene que ser pastor para vivir para Él. Un electricista cristiano vive para Dios. Un plomero cristiano vive para Dios. Y cualquier profesión que tenga, mientras esa sea algo legal delante de Dios, es vivir para Dios. Porque Dios es más importante que esa actividad. Así que someto eso a los propósitos de Dios. Él vino para esto, para que tú y yo vivamos para Él. Entonces nos preguntamos, ¿para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? Y si la respuesta es, vivo para algunas cosas o vivo para tal persona, hay una mala respuesta. Tenemos que vivir para Él. Una cosa más que podemos ver. Para darse a conocer a sí mismo, capítulo 5, versículo 20, hemos estado mirando esta palabra ginosco, es la que usa aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No es esto un versículo, ningún versículo es común, ¿no? Pero no es esto un versículo para sacarle importancia. Es muy conocido, pero nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo vino es para darse a conocer y para que conozcamos al Padre y la vida eterna, vino a darse a conocer como el verdadero. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él dijo, fuera de mí no hay camino, no hay verdad y no hay vida. Eso es lo que estaba diciendo. Cuando nosotros hablamos de Cristo y hablamos del Evangelio, necesitamos dar a entender que Él vino porque Él es la verdad. En este caso usa solo esta palabra, ¿verdad? La verdad. Ahora, la verdad es tan importante que una pequeña desviación hace que la verdad deje de serlo. De hecho, cuando se habla del Señor Jesucristo, las personas dicen muchas cosas de Él. Y Él mismo preguntó, ¿qué piensan ustedes de quién soy yo? ¿Se acuerdan? Y pensamos que eres tal y tal y tal y tal. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la verdad. Esa era la verdad. Él era el sustento, y lo es, de la iglesia. No hay otro, no puede haber otro. No puede haber otro. No hay otro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se presenta, vino, ha venido, dice aquí, y todavía nos da entendimiento para llegar a conocerle como el verdadero. Los judíos tuvieron la oportunidad, los samaritanos tuvieron la oportunidad, les fue hablada la verdad, conocieron la verdad, supieron de la verdad, pero no creyeron en la verdad. Por lo tanto, hay una
gran porción de aquellos hombres y mujeres de entonces que hoy están en la condenación, que irán a un juicio para la eternidad, porque no creyeron en Cristo. Pero la verdad absoluta, que es Cristo, se predica desde entonces. ¿Cuántos creyeron? ¿No fue perseguida esta verdad? Así no fuera importante, ¿para qué la persiguen? ¿Para qué quieren exterminarla? ¿Por qué el comunismo quiso exterminar a los cristianos junto con otros? ¿Por qué los ateos quisieron destruir la Biblia? Si no es la verdad, ¿cuál es el problema? ¿Para qué la atacan? Ellos dijeron, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? La droga peor de los pueblos, ¿sí? No he visto droga más grande en este mundo que el comunismo. Ha matado miles de creyentes. Miles. Son una plaga. ¿Se acuerdan cuando la ministra dijo que los evangélicos son una plaga? Y yo les dije, bueno, tiene razón, ¿se acuerdan que le dije? Porque hay evangélicos que son una plaga. Perdón. Pero hermanos, cuando nosotros miramos la verdad y atacada de esa manera, odiada de tal manera, no deja de ser verdad. Es la verdad. Y hemos tenido el privilegio de que el Rey de Gloria vino a este mundo a presentarse como la verdad absoluta. Y dice Pablo, ¿no? Dice Juan, perdón. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Estamos en él. Estamos en él. Dios nos ha enseñado en la Escritura quién es el verdadero. Algunos dicen que no es Dios. Otros dicen que Él no vino en carne. Y son mentiras. Son mentiras. Él sigue siendo y es Dios. Y Él vino en carne porque precisábamos un sacrificio para limpiar nuestros pecados. Se nos ha ido un poquito el tiempo. Hermanos, cuando Él se dio a conocer, en este versículo es el verdadero Hijo de Dios, es Dios hecho carne y es vida eterna. En un solo versículo. Esta es la verdad. Nosotros podemos conocer mucho a este Señor a través de la Escritura. Y mucho. Nunca dejemos de pensar las razones por las que vino. Porque si eso realmente fuera para nosotros un honor, a la vez estaríamos deseando que Él volviera. Le voy a contar una historia de gurí chico. Estaba jugando al fútbol, no sé, tendría 6, 7, 8 años. Más o menos. Estaba jugando al fútbol en las calles de tierra de mi barrio, en Pando, y por supuesto pelota de plástico, no había para más. ¿Quién conoce la pelota de plástico? La nueva generación, ¿sí? Bueno, ahí ya les medí la edad, ¿eh? Bueno, pelota de plástico, no había para mucho más. Y yo tenía un deseo en mi alma, de ver a mi hermana y en ese tiempo su novio. Quería verlo. Era un deseo tan grande. Yo estaba ahí y levanto mi vista y ustedes no podrán creer esto. Hacía años que no nos veíamos. Yo era un gurí. Ella vivía en Argentina. Y venía mi hermana con increíble. Increíble. No le dije a nadie, ni sabía que venían, capaz que alguien de mi familia sabía, pero fue un deseo tan grande. Y era un entusiasmo tan grande. Era un deseo real, un deseo vivo. Pero Cristo es más que mi hermana, que la amo. Es más que mi cuñado, que lo amo. Vino porque yo soy pecador. Y el honor inmenso de ver a mi hermana y mi cuñada era inmenso. Y me pregunto si tiene tanto valor saber que Cristo vino por mí. Vino por mí. Dios nos ayude a valorar lo que Él ha hecho. Así que
el Señor Jesucristo sea nuestro pensamiento, nuestro razonamiento diariamente. Y que podamos, en la gracia de Dios, condicionar nuestras vidas a las razones por las que Él vino a este mundo. Si lográramos eso, en la gracia de Dios, la vida tendría muchos aspectos en que cambiaría, porque dejaríamos de ser tan importantes para que Él sea el dueño real de nuestras vidas y de nuestro pensamiento. Oremos. Padre, te damos gracias por el Señor Jesús. Te adoramos a ti porque Él vino a este mundo, Él se manifestó y Él quiso hacerlo a nosotros en su soberana voluntad y en el soberano propósito de Dios. Nosotros queremos darle el valor que tiene la venida del Señor Jesucristo. Ayúdanos a pensar bíblicamente acerca de lo que Él hizo y que si Él no hubiese venido, el mundo estaría en profunda oscuridad, en muy profunda oscuridad. Pero Él ha querido, en la gracia de Dios, decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ayúdanos a caminar en esa luz. Así como vieron grandes hombres de Dios que caminaron a la luz de la palabra, a la luz de la revelación, a la luz del Señor Jesucristo, podamos nosotros caminar y temer a Dios, reverenciar a nuestro Dios, y nuestra vida sea cambiada y transformada en todos los aspectos que hoy hemos mirado, propósitos por los cuales vino el Señor Jesucristo. Te damos gracias, te adoramos a ti. Ayúdanos realmente a valorar la obra de Jesús. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Amén.